Hola estudiantes, mi nombre es Michael Alfaro Jara, tutor del curso de Indicadores de Gestión para la Salud. El tema de hoy son indicadores de satisfacción del usuario. En relación al objetivo de aprendizaje de este curso y también haciendo un poco de analogía con lo que vimos la sesión anterior, la idea es que podamos construir e interpretar indicadores con información que nos suministran los diferentes usuarios, en este caso de los establecimientos de salud. El objetivo de este análisis de estos indicadores, en este caso de la satisfacción de los usuarios, es precisamente identificar áreas u oportunidades de mejora, así como las causas que tenemos dentro de una organización o dentro de un establecimiento de salud, precisamente para mejorar y para dar la prestación del servicio con estándares de calidad. Antes de entrar a la definición de indicador de satisfacción, creo que es importante atender la definición propiamente de satisfacción. Bueno, para JSON Code decimos que es una respuesta generada en el individuo bajo un contexto determinado en un momento particular también. Decimos que es una respuesta precisamente porque responde a la parte emocional, a la parte cognitiva, a la parte comportamental, es decir, que está asociado a una conducta de una persona, por ende es algo intangible y subjetivo, es decir, va a depender de una persona u otra en ciertos criterios asociados al componente emocional, al componente actitudinal inclusive. También decimos que es una respuesta que se enfoca en un aspecto determinado, precisamente porque en el momento que vamos a la prestación de un servicio, vamos con una expectativa muy alta o con algunos elementos que son importantes para recibir ese servicio. Luego va a estar determinado precisamente con la experiencia recibida como tal. Es decir, si tuvimos alguna eventualidad durante el servicio recibido, pues obviamente va a estar asociada también esta percepción a la satisfacción y no va a ser muy conveniente. También decimos que es una experiencia que se da en un momento particular porque generalmente, y como estamos hablando de indicadores, va a medirse, va a hacerse la métrica posterior, generalmente al servicio recibido, a la experiencia del usuario. También puede ser después de la elección en que estamos en ese momento de definir a qué servicio de salud quiero ir, qué tipo de servicio quiero recibir, ¿verdad? Cuando tenemos diferentes establecimientos de salud y tenemos esa opción inclusive para elegir propiamente el servicio que queremos recibir. Y también va a estar muy asociado a esa experiencia acumulada. ¿Qué quiero decir con experiencia acumulada? Bueno, si yo estoy satisfecho con ir a un establecimiento de salud A, para no decir ningún nombre, y voy un día y tengo una satisfacción del servicio muy positiva. Luego voy otro día a una cita o alguna gestión propiamente en lo que respecta al sistema de salud y también tengo una valoración de satisfacción positiva del servicio recibido. Entonces vamos acumulando experiencias para dar una definición o un juicio de valor definitivo, final, que va a ser totalmente en términos de esa satisfacción. Caso contrario, que si recibimos alguna situación o percibimos alguna situación más bien que no es satisfactoria. Entonces podemos ir inclusive acumulando esa experiencia y nuestro resultado meramente va a ser negativo. En relación a la diapositiva anterior, la formulación de criterio de satisfacción precisamente considera dos grandes variables, las cuales son las expectativas y las experiencias. La primera, las expectativas, va a estar en relación a aspectos precisamente de la publicidad, del marketing que se le haga al servicio,
al centro, al establecimiento de salud. También va a estar asociado precisamente a la imagen o a la reputación que tenga la organización o ese establecimiento de salud. Máxime si vemos noticias en algún diario, en algún periódico, en alguna red social, pues específicamente eso va a permitir precisamente generar un juicio de valor ante la expectativa que voy a tener del servicio que voy a recibir. También va a depender mucho de las necesidades que tiene la persona usuaria. Si tenemos un servicio o requerimos de un servicio muy especializado, pues específicamente vamos a tener una expectativa muy alta, precisamente porque esperamos que el servicio pues tenga algún efecto positivo en la necesidad que estamos eh, buscando atender. También va a depender mucho del nivel de conocimiento que tenga la persona usuaria. Es decir, si la persona indaga, si hace alguna investigación, por ejemplo, del servicio que va a recibir y ha considerado que tienen experiencias anteriores que son positivas, pues específicamente suma a esa expectativa que va a tener del servicio que quiere recibir. En relación propiamente a las experiencias, van a girar en términos muy subjetivos como asociados a la calidad. Básicamente a la calidad técnica y a la calidad funcional, así técnicamente se llama, que están asociados a los resultados que recibió la persona usuaria del servicio recibido. Por ejemplo, en términos de el trato, en términos de la infraestructura, en términos de la organización que tuvieron para la prestación del servicio, en términos de aspectos muy subjetivos, por ejemplo, asociados a la capacidad instalada, por ejemplo, como la silla donde esperó, la cama donde le hicieron alguna valoración, si le pusieron algún medicamento, bueno, cómo fue esa experiencia, si fue muy tosca, si fue muy agradable, si otros elementos como relacionados con el olor del establecimiento de salud, si estaba limpio el establecimiento de salud, entre otras variables que van a sumar precisamente a la calidad como un valor agregado para sumar a la satisfacción del servicio o la experiencia recibida como tal. Teniendo claro ya propiamente a qué corresponde el término de satisfacción y en relación a lo que nos ocupa en este curso, que son los indicadores, sabemos que vamos a hacer entonces alguna medición, alguna métrica sobre lo que respecta propiamente a la satisfacción de los diferentes usuarios. En ese sentido, lo podemos definir como esa verificación de las necesidades y las expectativas de los diferentes usuarios en cierto plazo, es decir, vamos a procurar que se haga con una temporalidad definida dependiendo de la organización y para los efectos que considere más pertinente y óptimo hacer esa medición y también así para lograr los niveles de competitividad elevados idealmente que debe tener una organización porque sabemos que esto induce inclusive el término de competitividad en el sector, en el mercado, en el país. Entonces va a ser un referente propiamente si maneja un buen indicador o si maneja varios indicadores con un nivel de satisfacción importante por parte de los usuarios que, como sabemos y se los he mencionado en las diapositivas anteriores, va a replicarse de forma masiva, inclusive de forma positiva o de forma negativa. A continuación vamos a ver tres indicadores de satisfacción, los cuales se utilizan generalmente en el marketing. Sin embargo, lo podemos utilizar en el curso en relación con el objetivo de aprendizaje que está directamente relacionado con la persona usuaria de un establecimiento de salud. El primero de ellos es el Customer Satisfaction Score o el CSAT,
que es la escala de satisfacción al cliente. Este generalmente se hace una vez que la persona recibe el servicio o compra un producto. Es una valoración muy rápida, automática, como les dije, después de la experiencia recibida, con la intención de que la persona no se le olvide ningún detalle de esa experiencia. En una organización muy establecida, muy instaurada propiamente en el sector al que pertenezca, pues tiene un soporte importante, generalmente con un call center. Entonces llama o hace alguna encuesta muy breve para repasar precisamente elementos que inducen al reconocimiento de la satisfacción. Utilizan las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, como les decía, a través de una llamada, pueden enviar un mensaje, pueden enviar un WhatsApp, pueden enviar también algún enlace precisamente para que un sistema que ya ellos hayan identificado pues extraigan esa información. Estas preguntas idealmente se deben de construir con una valoración de 5 niveles, como comúnmente lo conocemos con la valoración de Likert. Entonces la idea es que tenga una serie de opciones para hacer esa percepción de la satisfacción. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de ítem que va a facilitar la verificación del nivel de satisfacción con el índice del CSAT. Por ejemplo, qué tan satisfecho estás con el servicio recibido en el Hospital Alegría. Les recomiendo que cuando utilicemos este tipo de índice, utilicemos una escala de valoración de 5 niveles, como lo es el caso de Likert. En este caso estamos indicando extremadamente satisfecho para una valoración cuantitativa de 5, muy satisfecho para una valoración cuantitativa de 4, moderadamente satisfecho para una valoración intermedia de 3, poco satisfecho con una valoración cuantitativa de 2 y no satisfecho con una valoración cuantitativa de 1. Otro de los índices para hacer una valoración cuantitativa y cualitativa de la satisfacción o insatisfacción de los usuarios es el Net Promoter Score o el NPS, que es la puntuación neta del promotor. Este tiene una gran diferencia en comparación con el CSAT, pues en este vamos a hacer una valoración de la percepción básicamente de un mediano a largo plazo de un servicio o de un producto adquirido. A diferencia del anterior también no consideramos 5 niveles en la escala de valoración, sino más bien se recomienda que sean entre 0 y 10 criterios, específicamente para tener un amplio criterio o una amplia percepción de la evaluación que tiene la persona usuaria. Con base a esa puntuación, pues se divide la métrica en 3 grandes niveles. El primer nivel, que son los promotores, de ahí el nombre, es que tengan una valoración los clientes o las personas usuarias entre 9 y 10. Los criterios que oscilan entre 7 y 8 van a ser personas usuarias o clientes que han valorado en un nivel de 7 y 8. Y ya los detractores, es decir, los clientes que tienen un pésimo o con grandes oportunidades de mejora, son los detractores que han opinado entre 0 y 6. De ahí que es muy importante este tipo de recopilación de información precisamente por si tenemos datos de manera detractora, pues específicamente nos sirve a nosotros como organización, como establecimiento de salud, pues emprender los planes de mejora precisamente para cubrir y abastecer estas necesidades que nos están indicando las personas usuarias. Este es un ejemplo de ítem. Como les digo, la escala de valoración es de 0 a 10. Entonces un ejemplo de ítem podría ser teniendo tu experiencia con los servicios del laboratorio clínico
con qué probabilidad recomendaría nuestros servicios. La idea es crear un ítem pues que haga referencia a todos los servicios consultados, o si queremos hacer una valoración de un servicio en particular, como en este ejemplo del servicio de laboratorio clínico. Y recuerden que también va la redacción de este ítem en términos de la cualificación o de la valoración propiamente de la experiencia del servicio como tal. Es decir, considerando un poco la satisfacción de el servicio recibido o en su defecto del producto adquirido. El tercer y último índice que les sugiero para la valoración de la satisfacción, este básicamente no se utiliza para estos efectos de satisfacción, pero nos induce a esa valoración como tal. Su nombre es el Customer Effort Score o el CES, que es la puntuación de esfuerzo del cliente o de la persona usuaria, pues representa básicamente esa valoración o esa percepción del esfuerzo que hace la persona para adquirir un servicio o para adquirir un producto como tal. La premisa o las dos premisas básicamente es que a mayor esfuerzo realizado, pues obviamente la persona usuaria o el cliente no va a tener un interés de adquirir nuevamente el servicio o el producto, ni siquiera lo va a recomendar. En su defecto, pues a menor esfuerzo realizado, pues va a existir una mayor motivación o satisfacción en su defecto para que la persona usuaria pues adquiera y reciba el servicio nuevamente e inclusive recomendarlo. Vean que estos son en términos de acceso propiamente. ¿Accesos de qué? De infraestructura, de tecnologías de información, si le fue fácil tal vez en el momento que está solicitando una cita o buscando dónde queda ubicado el servicio o establecimiento de salud, pues específicamente si se le orienta con muchísima facilidad o se le manda un link, por ejemplo, para que la persona pueda llegar puntualmente al establecimiento de salud, pues esto va a representar un aspecto que va a sumar a la satisfacción. Caso contrario, por ejemplo, si nosotros le decimos que no sabemos dónde queda el establecimiento de salud o le damos una orientación un poco distorsionada y la persona pues no llega puntualmente al establecimiento de salud. Un ejemplo de ítem para la construcción del instrumento para la verificación y la recopilación de la información de este índice puede ser: fue fácil el acceso al Hospital La Alegría. Acá también sugerimos que la escala sea de 5 criterios, es decir, con la valoración del Likert. Por ejemplo, muy fácil para una valoración cuantitativa de 5, fácil, neutral, difícil y muy difícil para una valoración de 1. En esta diapositiva quiero hacer una descripción de algunos ejemplos que pues he consultado alguna bibliografía que hace referencia a la construcción e interpretación de los índices de satisfacción de las personas usuarias o de los clientes para precisamente adecuar esos tres tipos de índices que hemos analizado anteriormente. Uno puede ser la calidez humana, referida propiamente al buen trato, confianza y seguridad, rapidez en la atención, atención oportuna, la información que se le esté brindando. Si el establecimiento de salud pues reunía las condiciones de limpieza o aseo, el equipo y tecnología, si es de punta, si ofrecen un servicio que demanda una tecnología o un equipo altamente calificado. Otras variables a manera que les sirva también como insumo, inclusive para la construcción de la ficha que ustedes van a desarrollar y que de paso pues alimenta el proyecto de investigación, son las atinentes a las instalaciones del centro, es decir, queremos percibir o recopilar información de la persona usuaria en términos de las instalaciones, por ejemplo, la calidad de las instalaciones en general, del mobiliario, de los recintos, de la sala de espera o de alguna habitación en particular,
si tenía o reunía condiciones de comodidad, aspectos generales del edificio, ¿verdad? Hay gente que es muy perceptiva en términos inclusive de los colores, que tiene una sala de espera, por ejemplo, o los servicios en general del centro que oferta. Otra variable que es muy importante, y creo que aquí podemos inclusive consultar informes de la Contraloría de Servicios en términos del manejo de las reclamaciones y de las quejas, es del personal o del recurso humano que atiende en el establecimiento o en el centro de salud. En términos de la valoración, ¿de qué aspectos? Bueno, el personal de enfermería, de aquel personal que atiende y ofrece el servicio de una valoración médica, por ejemplo, también. Si topamos con algún personal de limpieza, también hay gente que opina en términos de el servicio que ofrece al centro o establecimiento de salud. Y también en general, grosso modo, pues el personal administrativo, desde la persona que atiende el teléfono, la persona que pues tal vez nos agenda una cita, la persona que se le da el pase para hacer alguna gestión de pago, por ejemplo. Entonces es también una fuente de información importante para conocer la satisfacción o insatisfacción de las personas usuarias. Otra de las variables es la organización del centro. Dentro de ellos podemos analizar la satisfacción en términos, por ejemplo, de la disponibilidad del personal. Si son servicios, por ejemplo, de la caja, sabemos que, bueno, emergencias en los establecimientos de salud de un hospital nacional especializado o nacional en general, pues tienen 24/7, 365, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los servicios privados, un ejemplo puntual es tal vez la disponibilidad de un odontólogo para atender una emergencia, tal vez de una extracción de una molar del juicio. Entonces, este es un aspecto que también ellos consideran porque, pues, obviamente la emergencia se da en la hora menos esperada, pero requieren de esa disponibilidad del personal para que se le atienda y recibir el servicio como tal. Otro elemento es, por ejemplo, y lo hemos visto en los informes de las Contralorías, por ejemplo, vi un informe de la Contraloría de la Caja que hay gente que se queja de los horarios de la alimentación, también de la calidad de la alimentación, por ejemplo, que la dieta solo incluye mucha carne o que la dieta fue muy blanda, tal vez ahí por desconocimiento de, eh, de la persona usuaria, es porque inclusive requería de esa dieta blanda porque iba a hacerse un procedimiento, un tratamiento que meritaba ese tipo de dieta. Y la accesibilidad del personal en general. Otra de las variables es la accesibilidad del centro, considerando, por ejemplo, si a la persona le resulta y le es cercana el establecimiento de salud, de la accesibilidad en general, por ejemplo, si tiene capacidades diferentes o especiales, pues si ocupa de una silla de ruedas, pues si tiene la rampa para el acceso como tal al establecimiento de salud. Indicaciones para moverse dentro del hospital en términos, por ejemplo, de la señalización, que estén bien rotulados los consultorios, donde se indique y se diagrame todos las habitaciones, los servicios especializados en un mapa general para ubicar, por ejemplo, a la persona usuaria, el uso de los ascensores también que sea fácil y que si tiene algún requerimiento especial, pues lo pueda acceder con mayor facilidad. Y algunas indicaciones para llegar al hospital, por ejemplo, esto aplica mucho también cuando hacemos consultas en la página web o hacemos una llamada y tal vez no tenemos reconocimiento de dónde se ubica este centro de salud y pedimos algún tipo de dirección o especificación del mismo. Finalmente, otra de las variables es la administración del centro en términos generales, por ejemplo, considerar tiempo de espera, ¿verdad? Es muy fácil en el primer índice que analizamos, el CSAT,
que es una valoración inmediata. Entonces nos dicen que si nos pareció, por ejemplo, el tiempo de espera en el servicio de farmacia, si se nos dispensó los medicamentos de forma rápida, si tuvimos que hacer mucha fila, si tuvimos que ir a una cita programada, por ejemplo, si tuvimos que esperar mucho, si el médico estaba disponible. Eso se refiere en términos de espera. También otra de las variables que es muy importante, ahora que estamos con la ley de simplificación de trámites, considerar todo lo relativo a los trámites y papeleos para ingreso, si efectivamente se hizo de la forma más rápida, digitalizada, automatizada, inclusive también no lo indiqué ahí, no solo para ingreso, sino también para egreso. Por ejemplo, si se le facilitó la incapacidad con la mayor facilidad posible en el momento del egreso como tal, y señalización de los cubículos y otros elementos. A manera de conclusión, con base a la valoración de la satisfacción de las personas usuarias en los establecimientos de salud, yo creo que es importante, y de acuerdo como hemos visto en los videos, TEDx hace una exposición importante sobre este tema de la humanización en los servicios de salud, precisamente para ubicar no solo la necesidad de la atención de la enfermedad, sino también de manera buscar un trato más sensible, humanizado, personalizado, inclusive para que la persona usuaria pues se sienta cómoda y no se ubique solo y se enfoque en el tratamiento de la enfermedad, sino también para ubicar un poco lo relativo a la salud mental. En términos también de la sustentabilidad y el crecimiento de todo negocio, creo que es importante ese efecto, ese marketing y publicidad que se haga dentro de la valoración de la satisfacción en general, pues eso implica que la persona pues regrese y busque los servicios que brinda el establecimiento de salud, así como la publicidad que pueda hacerse de boca en boca como conocemos popularmente. La eficacia y la eficiencia es un aspecto que dentro del enfoque administrativo pues siempre va a procurar y a prestar atención, y en dado caso que no se esté logrando pues específicamente hacer los planes de mejora o planes remediales para que se atienda en términos de la infraestructura. Aquí hay un aspecto muy importante también dentro del recurso humano, lo vemos con los índices, valorando por ejemplo la disponibilidad, si también valorando el término del trato recibido, pues efectivamente entonces nos sirve para hacer todas las modificaciones que tengamos en esta variable. Los estados de situación es esencial precisamente para los términos del crecimiento del establecimiento de salud. Por ejemplo, si tenemos o pensamos que tal vez no se ofrezca en una zona regional o en una zona periférica, pues específicamente las valoraciones de satisfacción y de expansión del establecimiento de salud, de la organización como tal, pues nos servirá para pensar y tomar decisiones en esta materia. El manejo de los reclamos y las quejas específicamente, y lo mencioné a lo largo de los ejemplos que le colocaba sobre las variables que se pueden utilizar para medir la satisfacción, creo que son elementos importantes. En el sector público, por ejemplo, en la caja existen las contralorías de servicios, no solo en la caja, sino también, por ejemplo, en SENASA, también en el IAFA, ¿verdad? Que responden a todo el aparato de salud, a toda la parte rectora. Entonces, el manejo de los reclamos y las quejas nos sirven específicamente para dar ese feedback y ver qué áreas podemos mejorar precisamente para garantizar la eficiencia, la efectividad y la eficacia en los servicios de salud. Y definitivamente la premisa de los indicadores, todos los datos, toda la manipulación de las estadísticas, del histórico que tengamos de toda esta entrada a la información, es precisamente para tomar decisiones en el plano administrativo, en el plano de salud, entre otras áreas importantes.